lo largo de este curso, hemos emitido varios programas en relación al máster en estudios de género que imparte la UNED. Profesores de distintas facultades nos han hablado del mismo y nos han acercado a sus asignaturas. Hoy nos acompaña Elena Hernández Corrochano, titular del Departamento de Antropología, profesora de este máster con la asignatura Cultura y Género desde la investigación antropológica. Hola, Elena. Hola, buenos días y gracias por la invitación. A mí me gustaría preguntarte sobre la importancia de la antropología en los estudios de género. Bueno, realmente yo creo que la antropología es fundamental para entender los estudios de género, es decir, los estudios que se basan en la teoría feminista, porque las grandes autoras de determinados conceptos, como el propio género, patriarcado, etcétera, estaban dentro de lo que se suele denominar una disciplina antropológica, aunque con diferentes, pues por ejemplo, porque en Estados Unidos pues no exactamente coincide con, bueno, hay antropología, pero por ejemplo en Francia lo llaman sociología y son antropólogas, bueno, pero son las que han hecho grandes estudios, entre otras cosas porque los estudios antropológicos coinciden con los estudios de género en la visión no androcentrista de la sociedad. Y esto, bueno, pues quien ha autorizado mucho sobre el tema del no androcentrismo, igual que el no etnocentrismo, han sido los antropólogos. Entonces, evidentemente, si no tenemos un conocimiento del corpus antropológico de los Women Studies o los estudios de género en Europa, pues nos falta mucho que entender de los estudios de género. Aparte de que, bueno, es verdad que la filosofía ha aportado mucho a la teoría feminista, muchísimo, pero yo creo que son las dos disciplinas básicas, desde mi perspectiva, ya digo que en otros sitios se llama sociología, pero bueno, desde mi perspectiva, para poder aplicar lo que se ha venido denominando perspectiva de género y saber de los estudios de género. Hay 3 líneas de investigación fundamental dentro de la antropología del género. Una de las cosas que se ha hecho es releer las antiguas monografías que habían hecho antiguos antropólogos como Malinowski, Margaret Mead, y buscar el androcentrismo que tenían esos estudios. Sería una parte de la investigación de la antropología de género. Otra parte sería lo que es buscar las genealogías, ¿no? Antropólogas que han sido, por este androcentrismo que tiene la academia, olvidadas, invisibilizadas, y que trabajaron, pues, sobre todo norteamericanas, pues la escultura de las tribus de las praderas, etcétera. Y luego tenemos la otra parte, que es en la que yo me dedico a investigar, que sería temas desde la antropología social, que nos investigamos con técnicas de antropología, con una perspectiva no androcentrista, pues como te digo, pues algunas investigaciones que he hecho pues sería trata y tráfico de mujeres en España, hemos trabajado en la maternidad tardía, estamos trabajando en la gestación subrogada desde esa perspectiva antropológica y desde una perspectiva de género o no androcentrista, para entendernos. Este máster yo creo que es un máster muy, muy completo, pues porque toca muchas materias, muchas áreas del conocimiento, muchas disciplinas, y desde esa perspectiva que te digo, no androcéntrica y que cubre las 3 investigaciones, líneas de investigación que te acabo de comentar, de la teoría feminista y de los estudios de género. Para aquellos que igual no nos han escuchado o tienen dudas, ¿te importaría antes darnos la definición de género? Bueno, pues género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, se basa en las diferencias de sexo, ¿sí? Y es una forma primaria de las relaciones de poder. Ajá. Bueno, son relaciones primarias de poder entre hombres y mujeres, que es la categoría que da Joan Scott y que es empíricamente aplicable. Es decir, nosotros podemos trabajar relaciones de poder. Pero si yo, por ejemplo, te pregunto, ¿qué es la feminidad? ¿Sabrías contestarme? Sí, es una forma de actuar característico de una mujer. ¿Y cómo actuamos? Nos bueno, catalogan claro, como pues, débiles, pasivas. Y tú cuando vas dando toda esa... ¿sí? Que además, bueno, hubo en Occidente, hubo en el siglo XVIII, todas estas características, virtudes o defectos que finalmente nos llevan a la desigualdad con relación a los hombres. Pues sí, bueno, hubo
ilustrados que escribieron sobre ella. Es decir, nosotros además tenemos no solo una memoria oral que construye un imaginario, sino que tendríamos a estos señores que dijeron cómo éramos, sí. nos relataban ellos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando nos vamos al campo a trabajar, trabajo de campo, vemos que las mujeres, pues no hay tan mujeres. Hay mujeres débiles, pero no. Hay mujeres que son pasivas, pero no. Hay mujeres que trabajan, pero no. Sí. Entonces, ¿qué es lo que constituye el género? Son relaciones de poder. Uh-huh. Que nos dicen cómo somos, cómo tenemos que actuar, si nos pagan menos. Entonces, ¿qué dice Joan Scott? Tenemos que trabajar los símbolos culturales, los conceptos normativos que nos dicen las normas, pero también las instituciones y las organizaciones sociales. Y luego también la personalidad. ¿Qué pasa? Que ahora cuando hablamos de género parece que solo hablamos de identidad y muy arraigado a la identidad sexual. Sí. Esto viene porque, bueno, hay una corriente que yo no la conceptualizaría como feminista, que viene a partir de unas autoras americanas y que empiezan a hablar de género en relación a esto. Realmente para un antropólogo nos perdemos. Es que no puedes ir a trabajar eso. Ya. En cambio, las relaciones de poder son muy trabajables dentro del discurso, dentro de la observación participante y dentro de las normas codificadas y de las instituciones. La asignatura que imparto, la de Cultura y Género desde la investigación antropológica, bueno, tiene varias lecturas que nos permiten, primero, contextualizar dentro de la teoría feminista la antropología y, segundo, dar un marco general de la disciplina de la antropología de género, Women Studied y antropología de género en Europa. Digo las dos corrientes porque son dos corrientes diferentes en algunas cosas, ¿no? Uh-huh. La europea y la estadounidense. Luego, bueno, pues van a tener unas lecturas donde nos vamos a centrar en la categoría género. La categoría género, voy a utilizar una palabra un poco rara, pero es que es así, se ha embarrado mucho. Es decir, cuando hablamos de género ya no sabemos si hablamos de hombres o mujeres, feminidad, masculinidad, identidad de género, que tiene que ver con tu identidad sexual, etc. Entonces, claro, vamos a ir desmembrando y desde qué perspectiva se trabaja desde la investigación el género. Y vamos a hablar de otras categorías, como es la de sexo social, que es la que utilizan las europeas, en concreto, digamos, europeas francófonas, porque hay canadienses, un movimiento muy interesante que sería el feminismo materialista francés y que hablan de esta categoría, en vez de género, hablan de sexo social, como una categoría social que divide a la sociedad y que se basa en un carácter relacional que genera desigualdades. Por lo tanto, por ejemplo, feminidad y masculinidad no sería la causa de la diferencia, de las desigualdades, sino que sería una consecuencia de las desigualdades. Y entonces, pues allí vamos luego a ir a la definición de género que da Joan Scott, que hace un maravilloso artículo sobre la categoría género útil para la investigación. Porque ella decía, bueno, otra antropóloga que sería Brigitte Touraine, que es que entendiéndola como masculino-femenino, que vendría de una tradición americana de Margaret Mead, pues empíricamente no la podemos aplicar. Ajá. Qué interesante. Bueno, eso espero. ¿Qué es lo que destacas tú de tu asignatura? Hombre, bueno, yo destaco, esto, el decir, desembarrar un poco el discurso, que se ha ido embarrando con el tiempo. Uh-huh. Porque, pues aparecen cuestiones, definiciones de cosas que, no se ajustan realmente a lo que es la teoría feminista, por un lado. Luego, yo creo que aprender a investigar desde una perspectiva de género no androcéntrica es fundamental. Todo el mundo ahora habla de las gafas, estas de ponerse las gafas del feminismo y de esto que habló en su momento Celia Moros, pero para eso hay que estudiar mucho. Y luego, yo creo que puedes generar también un pensamiento crítico, porque la perspectiva de género y la investigación antropológica en perspectiva de género tiende a contextualizar. Y lo digo porque es importante, porque muchos estudios que ahora se hacen sobre feminismo se hacen desde lo que se llama el feminismo liberal, que desde mi perspectiva es una contradicción. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo es el sistema en el que estamos y el feminismo
tiene un componente básico vindicativo, que es cuestionar las estructuras de los sistemas sociales. Con lo cual, yo creo que ambos conceptos crujen por sí mismos. Pero es que el neoliberalismo, el liberalismo, parte del individuo. Entonces, bueno, es cierto que hay movimientos que reivindican determinadas cosas y para que mejore la situación de las mujeres. Sí. Pero es reivindicativo, no vindicativo. Y partir del individuo y olvidarnos del contexto donde se están dando las situaciones, pues hace que perdamos ese carácter vindicativo que tiene la teoría feminista y el carácter social que tiene la antropología social. Tenemos que valorar los contextos, porque una persona que hace esto, evidentemente lo hace a lo mejor porque ella quiere, pero cuando analizamos los contextos y porque lo hacen muchas personas, y pues nuestras conclusiones posiblemente sean distintas. Diferentes. Pero bueno, porque no trabajamos desde el individuo, sino desde las relaciones sociales. Tú que sabrás de otros países, ¿dónde están más avanzados en este tema? Bueno, Ana de Miguel nos habla del patriarcado blando y el patriarcado duro. Nosotros estaríamos en ese patriarcado blando, donde es verdad que hay políticas de igualdad, hablamos de igualdad de oportunidades, estamos siempre en este aspecto, pues en los colegios, hablando de la igualdad, pero que hay reductos que todavía siguen siendo patriarcales. Y también hay cuestiones que cuando cambias una reivindicación, el patriarcado unido al liberalismo es muy adaptativo, por decirlo así, y entonces vuelve a surgir el patriarcado. Te voy a poner un ejemplo que ahora, por ejemplo, Betty Friedan, que fue una escritora que hizo un libro muy importante dentro de la teoría feminista, que es La mística de la feminidad, bueno, pues hablaba de que las mujeres tenían que salir al espacio público a trabajar en empleos, no trabajo, sino empleos, cobrando, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto se pone a nivel de políticas sociales, en Estados Unidos aparece la doble jornada y la superwoman. ¿Por qué? Porque el patriarcado y el liberalismo es altamente adaptativo. Entonces ella dijo, fíjate, ella fue asesora no me acuerdo si era de Reagan, que no es que se caracterizara por ser una persona de la izquierda radical, pero dijo entonces, más feminismo y menos liberalismo, porque se adaptan muy rápidamente. Entonces, bueno, pues aparte de reductos, pues como dice Ana de Miguel, en la cultura, publicidad, etcétera. Yo hace poco oía un publicista que hablaba de antropología ficción, donde nos decían que teníamos en la memoria el matriarcado. Dije, bueno, la gente habla de cosas. Entonces, bueno, pues hay reductos que quedan el rosa y el azul, habla de muchas cosas. También es cierto que hay que tener una visión muy amplia cuando ponemos políticas sociales que quieren cubrir las reivindicaciones de las mujeres. Porque esto se adapta, se recicla y puede pasar cosas que vuelven a llevarnos a situaciones de desigualdad. ¿De acuerdo? No sé si muy deprisa y me entiendo. No, perfectamente. Hay otras sociedades que siguen en el patriarcado duro, pues porque no hay políticas de igualdad o porque las que hay simplemente son en papel, por decirlo así, ¿no? Pero realmente no hay una voluntad política del cambio. Pues, por ejemplo, decir que las mujeres les damos microcréditos para que pongan empresas, pero si tú no cambias la herencia dentro del marco jurídico, legislativo, pero que a veces está codificado dentro del marco religioso, digamos. Sí. Entonces, claro, es difícil cambiarlo porque se une con la tradición religiosa, pero claro, si tú no cambias la herencia y si heredan solo los varones, pues claro, ¿de qué sirve que a tu madre le den un microcrédito si al final todo va a ir al varón? Entonces, bueno, gestionar las políticas es complejo dentro de determinados países, como lo ha sido en el nuestro. Nosotros también hemos tenido interconexión muy fuerte entre Iglesia y Estado. No hace mucho, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, lógicamente, en esas sociedades. Aparte, bueno, que claro, también los estados se tienen que gestionar pues de forma autónoma. Entonces, bueno, los antropólogos podemos estudiar determinadas cosas. Es verdad que la antropología feminista y de género tiene una vocación de implementar indicadores para el cambio, pero nadie obliga a. No podemos, ni debemos. Ya.
Además que hay que trabajar con las personas que están en esas sociedades, lógicamente, Ya. porque ellos, si no, caeríamos en el etnocentrismo total que tampoco queremos. Es que hay muchas cosas que cambiar, ¿eh? Bueno, yo creo que la antropología feminista tiene una vocación de ser antropología aplicada, pero siempre contando con las personas de los países donde trabajas. Si es que trabajas en otros países. Yo llevo años trabajando desde la antropología, pero dentro de mi país. Sí. Bueno, ahora estoy haciendo trabajo de campo en México, pero bueno, no deja de ser una cuestión que es transnacional, claro, porque nos unimos a muchas cosas. Nuestra sociedad ahora es siempre han sido complejas, pero Sí. ahora es compleja y tenemos que manejar muchas teorías, Ya. entre ellas el transnacionalismo, evidentemente también. Volviendo al máster, ¿el año que viene va a ser igual que este o vais a meter asignaturas nuevas? ¿Vais a quitar otras? ¿O va a ser igual? Sí, porque Sí. bueno, no sé si sabes que bueno, los másteres tienen que pasar por ANECA, cualquier cambio que se haga se tiene que hacer por la agencia de acreditación estatal y entonces bueno, pues en principio, además que ha arrancado este año, Sí, no sí, vamos sí, a cambiar sí, mucho claro. más. Vale. Claro, ya te digo, es que es un máster, bueno, yo creo que muy completo y luego no es porque yo trabaje en esta universidad, pero creo que hay grandes especialistas en determinadas áreas que trabaja la teoría feminista o los estudios de género. Pues desde la propia Teresa San Segundo, temas de violencia, Amelia Valcárcel, desde la filosofía, Raquel Osborne. Bueno, es que no quiero nombrar mucho porque, bueno, a nombrar con las que trabajo más y las que conozco más directamente, pero bueno, hay de arte, de literatura, de muchas áreas que yo creo que son muy buenas. Y como secretaria del Centro de Estudios de Género, también quería preguntarte sobre actividades nuevas que vayáis a hacer. Pues mira, me alegra mucho la pregunta, la verdad, porque bueno, el Centro de Estudios de Género realmente, bueno, cada vez hacemos más cosas y este año tenemos algo que yo creo que es muy, muy importante, va a ser muy importante, sobre todo para la gente que nos dedicamos a la investigación. Hemos organizado unas jornadas que se llaman Jornadas Científicas, FEN, I+D+I 2019, donde nos vamos a juntar 22 grupos de investigación con investigaciones abiertas, subvencionadas, I+D+I, todas, de investigación en estudios de género o investigación feminista. Nos vamos a juntar el 24, 25 y 26 de junio. Vendrá que bueno, en ese momento no sé si será secretaria de Igualdad del Estado, a inaugurarlas. Y va a haber, bueno, temas desde la investigación de estudios de género y feministas en temas de salud y sanidad, en temas de educación, en temas de violencia, en temas de nuevas tecnologías de reproducción asistida, en temas de cuidado, en arte, en literatura. Es decir, son, ya te digo, 22 grupos de investigación donde vendrán también investigadores que no tienen grupos de investigación a oírnos. Entonces esperamos que nos reunamos pues unas 50, 60 personas aquí en Escuelas Pías, ya digo, el 24, 25 y 26 de junio. Y es interesante por muchísimas cosas. Primero, porque yo creo que no ha habido o no hay muchas reuniones de investigadores, independientemente de la disciplina y corriente científica que sigas. Luego, todos los que vamos a ir estamos encantados porque vamos a aprender y saber qué investigamos dentro de nuestra corriente teórica y vamos a conocer además investigaciones competitivas. Con el fin de hacer redes, pero también, bueno, sería interesante, una de las cuestiones que nos gustaría, que es con una proyección a proyectos europeos. Entonces, bueno, creo nos ha llevado trabajo porque en el Centro de Estudios somos poquita gente, hay muchos colaboradores, pero bueno, y bueno, agradecerle por ejemplo a Ana Eva, que es la secretaria del centro, que se lo ocurra muchísimo, claro, a Teresa y bueno, a toda la gente del centro. Y creo que es muy importante. Y este año tenemos esa actividad central. Otros años siempre tenemos algunas pequeñas y una central. El año pasado fue un documental que hicimos con el CEMAF, que quedó muy bien también, sobre movimientos sociales. Pero este año yo creo que va a estar muy bien y estamos muy, muy ilusionados porque creo que va a ser para la investigación feminista y es de estudios de género algo muy importante.
Pues me alegro mucho, espero que lo disfrutéis, que os aporte mucho y que lo volváis a repetir. Ojalá. Vale, gracias. Muchas gracias por haber venido, Elena. Gracias, Ana. Un Hasta placer. pronto. Chao.